Hola mis estimados y estimadas estudiantes de microfinanzas, ¿qué tal? Un gusto. Jesús Antonio Peña les habla y vamos a continuar con la temática que llevamos en lo que sería la cátedra de microfinanzas. Recuerden que estamos en la parte de evaluación de riesgo de entidades microfinancieras. Este es un tema muy importante, muy interesante, de mucha actualidad, y en la cual ustedes como licenciados en finanzas empresariales, ¿verdad?, tienen un campo enorme en el cual pueden participar. Esto implica trabajar en entidades que se dedican a la calificación o certificación de instituciones financieras, ya sea bancos, cooperativas microfinancieras, empresas, ¿verdad? Como también pueden estar trabajando ustedes en Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o también en los mismos bancos que se dedican a evaluar otro tipo de entidades financieras. Bien interesante este campo que está abierto, y que quiero que ustedes le entren muy en serio a todo esto, porque algún día quiero ver a alguno de ustedes, ¿verdad? Si no es que la mayoría de ustedes en estas cuestiones, evaluando lo que serían entidades financieras y en especial las entidades microfinancieras. Este día vamos a entrar a el análisis del ratio de castigo de cartera y de gastos de provisión. Pero antes de comenzar, un poco vamos a resolver el resultado de la tarea. La tarea que habíamos dejado era encontrar lo que sería el índice de cartera de riesgos a 30 días. Y pues el dato ya estaba, lo que es la cartera trazada mayor a 30 días, que era la cartera en riesgos, es de 2.557. Eso lo único que tenían que hacer es dividirlo con 34.604, que es la cartera bruta o total, ¿verdad? La división les va a dar el 7.4%. Y lo interesante de estos jóvenes es saber, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? De acuerdo a lo que vimos nosotros en la clase anterior, decíamos de que en las entidades microfinancieras, específicamente en el área de aquí de América Latina, se decía o se dice que el parámetro debe de andar abajo del 5%. Idealmente se ocupa el 4%, pero pues normalmente es el 5%. ¿Qué vemos en el caso de esta entidad microfinanciera? Lo que encontramos aquí es que esta entidad tiene algún tipo de problema de morosidad, ya que ha elevado su cartera en riesgo a un 7.4%, que es arriba del parámetro normal utilizado, que es del 5%. Posteriormente, con el resto de indicadores que vayamos secando, tenemos que ir viendo dónde está el problema específicamente. Pero por ejemplo, ya desde aquí ya estamos viendo un problema de la entidad, y recuérdense cuando mirábamos la parte del riesgo de crédito operativo, estos problemas de morosidad se dan prácticamente porque tenemos alguna problemática en el otorgamiento del crédito. Estamos dejando pasar demasiado riesgo, o sea, siempre va a haber alguien que no nos va a pagar, eso es claro, y eso lo vamos a tener siempre, ¿verdad? Pero no podemos nosotros alargarnos demasiado a lo normal, ¿verdad?, que en este caso hablábamos del 5%. Decíamos cuando hablábamos en la parte del riesgo de crédito que uno de los problemas que tienen en las entidades microfinancieras es la lucha constante entre el evaluador de riesgos y el ejecutivo de crédito, ¿verdad? Porque el ejecutivo de crédito prácticamente él gana sus comisiones a partir de las colocaciones que tiene, y trata de llevar la mayor cantidad de créditos para que sean aprobados para ganar más comisiones. Pero tenemos el otro lado, el de riesgo, que tiene que ver que los créditos que pasen y que se aprueben pues
tiendan a a que se recuperen, al menos en su mayoría, ¿verdad? Y cuando el riesgo se pone demasiado flexible, ¿verdad?, los problemas tienden a ser estos: un incremento en lo que es la parte de la cartera en riesgos. Ok, pasemos ahora a ver los siguientes ratios. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes ya ha oído hablar sobre la parte del castigo de cartera. Este castigo de cartera pues es una, digamos, técnica contable, podemos decirlo así, que utilizan las entidades financieras a fin de ir depurando todos aquellos créditos que ellos consideran que no son ya recuperables y por lo tanto son sacados de la cartera de préstamos total o bruta, y ese tipo de créditos se sacan de la contabilidad de la entidad y se van controlando en cuentas de orden o cuentas extracontables, porque puede ser que en el transcurso del tiempo más de alguno de estas personas que consideramos irrecuperables pague su deuda, ¿verdad? Entonces es importante llevar siempre el control de esto. Veamos este caso. Aquí tenemos en la parte izquierda la cartera bruta de esa institución, que tiene 11.2 millones. Y de estos 11.2 millones, la administración ha considerado que 10 millones son préstamos recuperables, pero hay una cantidad de 1.2 millones que ya se han tomado como préstamos no recuperables. Entonces lo que hace la institución es que 1.2 millones que son no recuperables, sacarlos de esta cartera bruta total y llevarlos a una cuenta de orden, ¿verdad? Para quienes les gusta la contabilidad o son contadores o cuando llevaban sus cuentas, su materia de contabilidad, han de haber oído hablar ustedes de las cuentas de orden, que son cuentas extracontables que sirven más que todo para llevar algún tipo de control. Bien, cuando ya sacamos estos préstamos no recuperables, prácticamente nuestra cartera bruta pasó de 11.2 a 10 millones, ¿verdad? O 10.000, dependiendo de qué cantidad estamos hablando aquí y cómo lo estemos manejando. En este caso, castigamos la cartera en 1.2 millones de dólares. De eso es lo que se trata la parte de el castigo de cartera. Ahora vamos a ver si esto es bueno o esto es malo, y para eso continuemos con esta presentación. El ratio de castigo de cartera se encuentra dividiendo lo que es la cartera castigada, es decir, ¿se acuerdan el 1.2 millones que sacamos? Es uno entre la cartera bruta promedio, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el caso anterior es de dividir 1.2 entre 11.2 millones. Y en ese es promedio, ojo por favor en esto, ¿verdad? Porque la cartera bruta promedio la sacamos el año anterior más el año actual entre 2. Ojo, el año anterior más el año actual entre 2. Ahí encontramos la cartera bruta promedio. Entonces, si yo divido la cartera castigada entre la cartera bruta promedio, me va a dar mi ratio de castigo. Ahora, este indicador representa simplemente los préstamos que la institución ha retirado de sus libros contables debido a una fuerte duda en su recuperación, tal como lo hemos hablado anteriormente. El castigo de los préstamos es una transacción contable que evita inflar los activos por préstamos improbables de ser recuperados. Es decir, ¿para qué va a tener usted en su cartera total, su cartera bruta, créditos que ya sabe que no los va a recuperar? Entonces, ¿qué es lo que dice la administración? Saquémoslos, hombre, ¿verdad? Más lo que me da, por decirlo así, un mal aspecto el tener esa cantidad de cartera que yo ya sé que no se va a recuperar. Saquemos y limpiemos cartera. El proceso afecta igualmente la cartera bruta como las provisiones acumuladas. En consecuencia, a menos que las reservas de provisiones sean insuficientes, esta transacción no afectará el total de activos, cartera neta,
gastos o ingresos netos. Esto es importante. Hacer un castigo de cartera no va a implicar tener cambios en lo que serían los totales de los activos o de los pasivos o de los ingresos o gastos. ¿Por qué? Porque anteriormente se supone que estos préstamos que hemos considerado irrecuperables, ya hemos elaborado las respectivas provisiones de incobrabilidad. El problema es que si usted castiga cartera y no tiene las provisiones de incobrabilidad, ahí sí va a tener problemas en cuanto a los activos de su entidad, así como su cartera neta o gastos o ingresos dentro de su entidad financiera. Ojo con esto, es importantísimo, ¿verdad? Que todo crédito que esté castigado esté debidamente, se hayan hecho debidamente las provisiones de irrecuperabilidad respectivas, y eso implica las provisiones al 100%, ¿verdad? O sea que usted ya tiró a pérdida esa cartera. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Pues nada más limpia esa cartera que no va a recuperar, y además baja las provisiones que había creado anteriormente. Ok, ahí les queda de ver que traduzcan lo que dice ahí, ¿verdad? Algunas instituciones efectuarán castigos agresivamente en un esfuerzo para sanear sus carteras. Fíjense que yo me daba cuenta de algunas entidades que, por ejemplo, con la finalidad de poder tener carteras sanas, presentar carteras bastante sanas, que era lo que hacían, empezaban a castigar préstamos. Pero eso de estar castigando préstamos a cada momento significa que estamos escondiendo en realidad una mora. Es como cuando uno barre la casa y tira la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces la basura quedó, pues siempre no la hemos cacado, ¿verdad? Pero lo que hacen esto igual, ¿verdad? Lo que hacen estas entidades es tratar de estar castigando, pero la mora siempre la están generando. Entonces significa que no llegan en realidad a estudiar el verdadero problema de su situación. Se concentran nada más en lo que sería las consecuencias, no las causas, que ya las hemos hablado anteriormente a qué se deben. Ahora, si esas IMF reportan una cartera en riesgo, acuérdense, el par 30, par 60, par 90, par 180 bajo, el ratio de castigos nos va a ilustrar que la mejora en la calidad de la cartera, pues en realidad no es tan real. Entonces, siempre que ustedes vayan a una institución y la evalúen y vean ustedes un par 30, que esto está muy bien, ¿verdad? Es que bajo lo tienen. Entonces, hoy vamos a revisar, dígale, el castigo de cartera. Pásenme su listado de castigo de cartera anuales que usted ha hecho, y cuando usted se venga a dar cuenta la cantidad de castigos que hacen, entonces usted dice, sí, se mantiene un par 30 bajo. ¿Por qué? Porque sacó toda su mora y la castigó. ¿Y eso qué implica? Que estamos haciendo un mal otorgamiento del crédito, ¿verdad? Y fíjense que en esto del otorgamiento del crédito, lo mal del otorgamiento del crédito está en el sentido de que estamos haciendo a mucha gente caer en los buros de crédito de puro gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mismas instituciones están dando crédito de manera irresponsable. Ahora, otras IMF, particularmente entidades no reguladas, se resisten a castigar sus créditos de mayor atraso, argumentando que el esfuerzo de recuperación de crédito continúa y que castigar créditos afecta negativamente la gestión de cobranzas. Esto es falso. Es decir, no sacar el crédito, es decir, castigar cartera es bueno, pero hasta cierto nivel. Y eso no significa o no deberá significar nunca que los créditos deberán ser gestionados. Cuando usted castiga cartera, por lo general lo que hacen es que estas carteras son vendidas o son dadas en administración a entidades de cobranza.
para que éstas sigan con lo que es la recuperación de esos créditos. Los castigos deben ser vistos en conjunto con el par para obtener una adecuada evaluación sobre la calidad de cartera. Si usted una institución ve un par 30, por ejemplo, abajo del 4% y castigos de cartera de un 0.5%, esa institución anda muy bien, ¿verdad? Porque se supone, o sea, las mediciones en este caso es que los castigos de cartera no deben de andar arriba del 1%. El ratio no debe andar arriba del 1%. Oigan bien, aquí no debemos de andar arriba de un 1% en la parte de castigo de cartera. Ahora, se debe cuidar que el numerador muestre el saldo de capital de los créditos castigados del año. ¿Esto por qué? Porque muchas entidades tienden a castigar cartera, digamos, mensualmente o trimestralmente o anualmente. Entonces, cuando usted haga una evaluación de una entidad, lo que le tienen que pasar es la cartera castigada durante un año contable específico, ¿verdad? No la del último mes o la del último trimestre. Usted tiene que sacar las carteras castigadas anualmente. Ahora, como dice Mafalda, ¿verdad? En la vida no hay premios ni castigos, sino que consecuencias. Y esto de la política de castigos, hay que tomar en cuenta que no se castiga cartera así por gusto del gerente o del gerente de negocios o del gerente de riesgo, ¿verdad? Sino que existen normativas que permiten tener criterios para poder castigar carteras. Aquí en El Salvador, las entidades reguladas, la Superintendencia del Sistema Financiero emite los criterios o las normas respectivas para poder castigar cartera. Sin embargo, las entidades que no son reguladas deberían tener una normativa para el castigo de carteras. ¿Cuáles son algunas de las políticas o normas que se toman en cuenta para castigar cartera? Bueno, una puede ser que durante un periodo de 180 días la persona o el crédito, más bien dicho, no haya tenido ningún tipo de movimiento ni en el pago de intereses o de capital. Eso es un criterio. Otro criterio puede ser todo crédito arriba de 180 días, ¿verdad? De morosidad. Entonces podemos castigarlo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay que ver que los criterios para las entidades no reguladas, pues los establecen ellos. Y eso es una buena práctica para que así no estén sacando castigos de cartera antojadizamente. Ahora, es necesario analizar la antigüedad del par, es decir, la cartera en riesgos, y entender por qué la institución microfinanciera no ha castigado saldos muy antiguos. Una de las razones más comunes es que la IMF no ha provisionado lo suficiente, lo que hablábamos en las láminas anteriores. No puedo castigar cartera si el crédito no está provisionado al 100%. ¿Por qué? Porque si no está provisionado al 100%, voy a tener problemas en mis activos, en mis ingresos, en mis gastos. Entonces no debo de descuadrar mi contabilidad en esa parte. Por lo tanto, debo de hacer las provisiones respectivas para luego poder castigar. Un análisis más profundo de los castigos por producto, agencia y año de originación del crédito puede revelar problemas importantes en la calidad de cartera. Por eso es que es importante analizar esta parte de los castigos de cartera. Cuando nosotros profundizamos y vemos, miren, y estos créditos de cuándo se otorgaron. Entonces, si nosotros vemos las fechas, periodos en las que se han otorgado y vemos que rondan en las mismas fechas todos ellos, es porque a lo mejor algo sucedió ahí. Algún tipo de política falló
no se pudo operativizar muy bien. Incluso hay una herramienta que es unas matrices de riesgo que se elaboran y que establecen muy bien, por ejemplo, en qué periodos pudo existir algún tipo de problema que nos llevó a la irrecuperabilidad de la cartera. Entonces, para eso es que sirven todo esto también, porque hay que diagnosticar, hay que ayudarle también a la institución, es decir, mira, aquí hubo un problema, ¿qué pasó? ¿Lo corrigieron o no lo corrigieron? ¿O qué se hizo para que esto se pueda operativizar y cambie la situación de la entidad financiera? Bueno, con eso estaríamos terminando lo que es la parte de el indicador de castigo de cartera. Me imagino que para la mayoría de ustedes ha de ser un tema nuevo, y espero pues que se haya entendido muy bien de qué se trata este índice, y además cuáles son los mecanismos que utilizan las entidades microfinancieras. Ustedes saben que en esto de las gerencias de las instituciones hay de gerente más pícaro al más pícaro, ¿verdad? Con tal de poder tener resultados muy bonitos, tienden a ser colochos de un lado para otro a fin de que se presenten situaciones si no malas, por lo menos regulares, ¿verdad? Para que puedan ser calificados o ser evaluados correctamente. Pero nosotros como evaluadores financieros debemos de saber todos esos trucos y no caer en esa situación. Bien, continuemos y hoy vamos a ver lo que sería el índice de gasto de provisiones. Este índice de gasto de provisiones se encuentra dividiendo las provisiones, los gastos de provisiones del periodo entre la cartera bruta promedio. Ahora, el gasto de provisiones, recuérdense que es la cantidad contable, que en términos contables la entidad microfinanciera o el banco o la institución financiera lleva a pérdida, por decirlo así, lo lleva a gasto de lo que supuestamente no va a recuperar de su cartera de préstamo. Entonces, esos gastos de provisiones hay que irlos controlando, ya los vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que es la calificación de cada uno de los clientes. ¿Cómo encontramos el ratio? Pues ya sabemos, gastos de provisiones entre la cartera bruta promedio. No vayan a confundir lo que es el gasto de provisión en el estado de resultado, que es de el que estamos hablando en este momento, con la reserva acumulada para cubrir las pérdidas de los préstamos que está en la hoja de balance, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Los gastos de provisiones, estos se van haciendo y se van para el estado de resultado, ¿verdad? Pero en el balance lo que tenemos son las reservas acumuladas, y esas vienen acumuladas de todos los préstamos, mientras que estos de provisiones es las provisiones del periodo, ¿verdad? Y en la otra es las reservas acumuladas. Ahora, esta medida indica el gasto incurrido por la institución para anticipar potenciales pérdidas de créditos del periodo proporcionales al tamaño de la cartera de dichos créditos. Una mejora en la calidad de la cartera se refleja en una reducción de este ratio. Para instituciones microfinancieras reguladas, las políticas bancarias y la regulación de impuestos dictan el ratio mínimo para provisiones a mantener. Pero lo que son las instituciones microfinancieras no reguladas siguen una amplia variedad de prácticas de provisión de gastos, y cada una pone sus propias políticas. Incluso hay algunas que ni siquiera eso llevan, ¿verdad? Pero es necesario que vayan generando estas provisiones. Primero, porque contablemente se exigen, las NIF y todas esas normas contables exigen que las provisiones se lleven constantemente y de manera actualizada.
Hay que recordar que las instituciones microfinancieras necesitan prácticas de cobertura de provisiones que deberían de ser más estrictas que los bancos o financieras que se dedican a otro tipo de segmento. Porque ustedes saben que las garantías o los colaterales que ofrecen los empresarios son no son muy fuertes, ¿verdad? No son garantías aceptables. Recordémonos lo que hemos hablado anteriormente, que este tipo de garantías más son así como una cuestión sentimental, ¿verdad? De que, bueno, no quiero perder mi carrito de 1980, ¿verdad? Que me trae grandes recuerdos. Porque ya no, si me lo quitan, no sé, y a lo mejor ya no voy a tener otro carro, ¿verdad? Entonces ese tipo de garantía en realidad, si usted lo va a vender, a lo mejor no le van a pagar ni el 20% del crédito que usted ha otorgado. Entonces se deberían de hacer provisiones mucho más fuertes, en el sentido de que se vayan previendo por las dudas, ¿verdad? Si no nos pagan, al menos la entidad ya hizo su provisión respectiva y no va a ser duro el golpe en el momento que esta persona no nos pague. Es importante entonces que vayamos haciendo las coberturas suficientes para cada uno de los créditos. En algunos casos también hay incentivos para la sobrecobertura de provisiones, es decir, hay entidades que hacen más provisiones de las debidas, ¿no? Particularmente entre las instituciones microfinancieras no reguladas. En efecto, habría un motivo de no mostrar ganancias que pudieran desmotivar el acceso a donaciones. Recuérdense que muchas de estas entidades funcionan con donaciones de terceros, de países, de organismos, ¿verdad? Y cuando ya ven de que una entidad está teniendo utilidades, por lo general dicen, miren, ya ustedes ya son sostenibles, los soltamos, hagan su vida. Y entonces las instituciones microfinancieras, con el ánimo de seguir siempre dependiendo de esas donaciones, ¿qué es lo que hacen? Van creando provisiones adicionales, y cuando usted crea provisiones adicionales, o sea, mayores a las necesarias, lo que usted está generando es más gasto y por lo tanto menores utilidades, e incluso puede llegar a tener pérdida. Pero también se puede ver el otro caso, que es que algunas entidades, y esto miren, no solo las entidades microfinancieras, en los bancos lo he visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratan de hacer? La menor cantidad de provisiones respectivas. ¿Por qué? Porque entre menos provisiones hacen, se supone que hay menos gasto y por lo tanto más utilidad. Me recuerdo, yo trabajaba en un banco de segundo piso, y nosotros íbamos a hacer las supervisiones a los bancos comerciales, y teníamos que comparar los atrasos que ya lo vamos a ver más adelante, los atrasos con la reserva que se había hecho, y nunca pegaba, ¿verdad? O sea, siempre se había hecho, los días de atraso eran mayores que la reserva, entonces nunca se pegaban las reservas, y se les decía, miren, este es el reporte y tienen que hacer la reserva, y se les daba tanto tiempo para hacer las reservas respectivas de cada uno de los préstamos. ¿Por qué? Porque entre menos reserva hago, lo que sucede es que mis utilidades aumentan. Entre más reservas hago, mis utilidades tienden a disminuir. Pero son prácticas en realidad negativas. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, hay que hacer de acuerdo a la norma un determinado nivel de provisiones, hagámoslas, ¿verdad? Porque al final vienen las consecuencias. Aquí en El Salvador, estas son las categorías de riesgo que dicen los señores de la superintendencia. Acuérdense que esto está en la norma NBC 0022, y clasifican las categorías y los criterios de los deudores.
Esto es lo primero que hay que hacer con la parte de los clientes a fin de conocer la cantidad de provisiones que hay que realizar. Entonces, en su lado izquierdo ustedes tienen las categorías A1, A2, B, C1, C2, D, D1, perdón, D2 y E. Y de acuerdo al tipo de crédito, aquí solamente tengo dos, que es vivienda, consumo, y empresa, que es el otro. El que nos interesa en este caso es consumo, porque todos los créditos de microempresas son catalogados como consumo. Entonces, si un cliente tiene hasta 7 días de atraso, es considerado A1. Si tiene de 7 a 30 días, es A2. Si tiene de más de 30 a 60 es B, más de 60 a 90 es C1, y así sucesivamente hasta llegar a atrasos de 180 días, más de 180 días, que ya son considerados como categoría E. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, y estos datos, jóvenes, los sistemas informáticos, los controles internos de cada una de las entidades microfinancieras o financieras o bancos o lo que sea, ellos lo llevan y lo llevan diariamente. Es decir, usted tiene un crédito, yo tengo un crédito en un banco, diariamente tienen mi categoría. Ellos saben cuál es mi categoría en esa entidad financiera, y por lo tanto, al tener mi categoría en esa entidad financiera, me van, de acuerdo a mi cantidad de días atrasados, sacan mi categoría y después hacen lo que serían las reservas respectivas, ¿verdad? Imaginémonos aquí un caso. Pongámoslo, vamos a ver un nombre. ¿Quién ponemos por aquí? Vamos a ver. Vamos a Adriana. Viene Adriana y tiene un crédito de consumo. Tiene su microempresa ella. Y su microempresa le dieron hace un año $5,000, ¿verdad? Pero ahora con todo esto del coronavirus se ha atrasado y llega a mora de 60 días, ¿verdad? Póngale que son 60 días de mora los que tiene. Entonces, Adriana en este momento está calificada en la institución financiera con categoría B. Si Adriana se sigue atrasando y pasa de los 60 días, va a pasar a la otra categoría, C1, y así sucesivamente a medida que va teniendo mayores días de atrasos. Entonces recordemos, Adriana en este momento debe $1,000, ¿verdad? Y tiene 60 días de atraso. Entonces vamos a ver cuánto es la cantidad que el banco va a tener que poner como provisión por ese préstamo de Adriana que está atrasado en 60 días, y para eso nos vamos a la siguiente tabla. Entonces vemos aquí que Adriana es categoría B. Entonces por la categoría B se va a realizar un 5% sobre el saldo del crédito que tiene en este momento. Es decir, si son $1,000, el 5% son $50. Entonces se van $50 como parte de su reserva de saneamiento. Como gasto lo pone el banco. Es como un tipo de gasto, una provisión que se hace. Si en un caso determinado Adriana se pone al día y por ejemplo ya se queda con menos de 7 días de atraso, ella pasa a categoría A. Y por lo tanto el banco, esos $50 que había tomado como reserva de saneamiento, lo que hace es que ahora los liquida. ¿Por qué? Porque ahora en ese caso Adriana, por ser categoría A, la reserva de saneamiento es 0. Vuelve ella a su nivel normal, ¿verdad?
O puede darse el caso al revés. Imagínense, pasa de B, pasa a C1, hoy hay que hacerle el 15%. Es decir, que tenía 50, hoy hay que hacerle $100 más para que llegue a los 150. Es decir, sube lo que sería la reserva de saneamiento por el préstamo atrasado de Adriana. Bueno, ese es un ejemplo de Adriana, ¿verdad? No vayan a creer que Adriana tiene mal récord crediticio. Es un ejemplo, Adriana, tranquila, ¿verdad? Para que todos lo sepan aquí, nada más para ponerlo de ejemplo. Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí llegaríamos con lo que sería la clase de esta semana. ¿Qué les queda? Pues hoy van a tener que encontrar del ejercicio que les subí a la plataforma la semana anterior. Hoy van a encontrar el ratio de castigo de cartera y el ratio de reservas, ¿verdad? Tal como lo hemos estado estableciendo aquí en esta clase. Vamos a seguir así. Acuérdense que hay que pasar el ejercicio a una hoja de Excel, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque después les voy a pasar el ejercicio final, ¿verdad? El parcial final viene casi igual y ustedes solo tienen que poner la información ahí para sacarlo y va a ser bien fácil, ¿verdad? Si usted no lo pone ahora, el día del parcial ahí se va a tener que desvelar, ¿verdad? Y pues yo no quiero que se desvele para todas esas cosas y va a estar ahí preguntándome esa cuestión y para el final me voy a poner yuca y no le voy a contestar a nadie, ¿no? Bueno, jóvenes, quedamos así y cualquier pregunta, ya saben, estoy siempre ahí a la disposición. Escríbanme, ¿verdad? Si quieren que les cuente un chiste, ahí escríbanme, ¿verdad? Pucha, porque hay veces que de plano, ves que ya no hay ni qué hacer, ¿verdad? Ahí me voy a poner, no, tengo que hacer algunas cuestiones, ya me acordé que les cuento, estoy sacando un posgrado, me puse a hacer un posgrado así en línea, ¿verdad? Para no pasar haciendo nada. Estoy trabajando en una especialización que pretendo sacar en línea sobre microfinanzas también. Y subir una clase en Udemy, ¿verdad? Un curso adicional en Udemy. Subí el de riesgos y wow, tengo bastante gente por ahí, tengo como 50 clientes ahí en Udemy, me ha ido muy bien. Pero pues vamos a continuar con todo esto, jóvenes. Creo que la situación, a mi modo de ver, yo quisiera ser bastante optimista al respecto, pero creo que la situación se ha puesto bastante dura. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, de ver el mundo, y porque de lo contrario, si no nos adaptamos, pues vamos a decaer en todo esto. Pero ustedes son personas muy listas, tienen mucha inteligencia, y pues esto va a permitir pues que el cambio que vayamos teniendo sea mucho menos doloroso, ¿verdad? Apoyen a sus padres, apóyenlos. Si son empresarios, han de estar en una situación bastante dura, hay que apoyarlos, hay que darles, si no les puede dar dinero, por lo menos apoyo moral, ¿verdad? Está con ustedes, están ustedes con ellos, porque bueno, todavía estamos en la cuarentena, puede ser que se alargue, y el día que se quite la cuarentena, no crean que la gente va a ir a hacer cola para ir a comprar, ¿verdad? No, que de nuevo es casi empezar de cero para muchos. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima semana. Me suben por favor la tarea. Hasta luego, cuídense.